Mi nombre es Raimundo Pérez Hernández y soy el director de la Fundación Ramón Areces, en nombre de cuyo patronato me complace darles la más afectuosa bienvenida y expresar la satisfacción enorme de la Fundación Ramón Areces de acoger hoy esta jornada. Jornada que no sería nada sin la presidencia, la amistad de Paco Luzón, que es el alma de esta fundación y ya por contagio también de la nuestra. También quiero dar la bienvenida muy especial a todos los ponentes que han venido desde fuera de Madrid y a Dexter Ang, que veo por algún lado, con quien nos une un lazo mutuo de colaboración con el MIT. Saludo también la presencia de Marco Muñoz entre nosotros. Es un enorme privilegio y un enorme honor para nosotros que el primer gran acto, que el primer gran encuentro científico de la Fundación Francisco Luzón tenga lugar en la Fundación. En su día lo hablamos, se lo prometí, y Paco sabe que mantenemos las promesas. Nuestra Fundación, como tendrá ocasión de decir después el profesor Mayor Zaragoza, presidente de su Consejo Científico, es una fundación de vocación científica cuyas señas de identidad son la investigación científica, la formación de capital humano y la difusión del conocimiento. Es obvio que tenemos una especial y relevante sensibilidad hacia los grandes retos de la investigación médica y me permito recordar que las enfermedades raras es un tema que es prioritario en la agenda de la Fundación. La Fundación, para ser más eficaz, tiene una política de consolidación de alianzas estratégicas con otras instituciones de excelencia, como el MIT, como la London School of Economics, como el Instituto Weizmann. Y desde hoy, Paco, tendremos una alianza con la Fundación Luzón. Porque Paco Luzón no es cualquiera. Ha tenido una brillantísima ejecutoria en la reciente historia financiera de España y es un honor para nosotros que esté con nosotros. Y es un honor y un ejemplo como atestigua su gallarda y valiente actitud en su lucha contra la enfermedad y su tesón en llevar a cabo esta fundación y en trabajar a fondo en la absolutamente necesaria investigación sobre esta cruel enfermedad. Seguiremos colaborando con vosotros, compartiendo la ilusión por hacer frente al reto de la cura de esta enfermedad y aportando todo el valor añadido que podamos aportar. Decía el clásico que la ciencia sirve cuando funciona, lo cual entre nosotros es una perogrullada, pero bueno, hagamos que funcione. Hagámoslo con ilusión, esa ilusión que es un riesgo que hay que correr y que corremos. Paco, cuenta con nosotros contamos contigo. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Mayor Zaragoza. Muchas gracias. Yo lo único que quiero es repetir, sobre todo, los últimos términos de las palabras del director, de don Raimundo Pérez Hernández, y decirle que se lo estaba manifestando a su mujer, que para la Fundación Ramón Areces es un acto de coherencia, finalmente, el proponer que exista esta alianza con la Fundación Francisco Luzón. Y aprovecho para una vez más felicitarle por su iniciativa, porque creo que es muy importante que todos unamos nuestros esfuerzos para que se incremente, en la medida de lo posible, la investigación científica en todo lo que tiene que ver con la salud. La salud es lo más importante, que es lo que cuando nos encontramos decimos, ¿cómo estáis? ¿Cómo vais? La salud es lo más importante. Fíjense que cuando en el año 75, 76 empecé a tener contactos con don Ramón Areces, yo siempre recuerdo que me decía, la ciencia es para mitigar o evitar el sufrimiento humano. Evitar el sufrimiento humano en toda la medida de lo posible. La prevención es muy difícil de pasar como mensaje tanto a los poderes públicos como a la gente en general, porque como cuando se evita
no se tiene, pues no se puede ver el antes y el después. Y por tanto, ya digo, es muy complicado, pero nosotros habíamos empezado ya. Y lo había hecho, fíjense, en el año 56, ya don Severo Ochoa, que todavía no era premio Nobel, lo fue en el 59, a una pregunta que se le había formulado sobre el tema que yo iba a tratar en mi tesis doctoral, contestó diciendo, no, que trabaje en la descarboxilasa del ácido glutámico porque el gamma-aminobutírico es muy importante para el sistema neuronal. Es decir, fíjense que ya hace muchos años empezamos a darnos cuenta de que incluso aquellas enfermedades, aquellas patologías que se llamaban psíquicas, en realidad tenían una base molecular y teníamos que profundizar en el conocimiento de cuáles eran los mecanismos que se afectaban para que en algunos casos fueran enfermedades irreversibles. Fíjense que es tremendo pensar que estos niños que nacían totalmente sanos y la madre había suplido durante la gestación unas deficiencias genéticas del niño, pero que si lo detectábamos a tiempo, y subrayo a tiempo, podían entonces tratarse y este niño, estas niñas eran totalmente normales. Por tanto, procesos irreversibles y al mismo tiempo la seguridad de que incluso las patologías que se consideraban estrictamente funcionales, no incardinadas en algún defecto genético o adquirido, podrían un día abordarse y resolverse. Esto fue lo que en aquel momento logramos hacer. Desde el año 67 se empezó a hacer lo que hoy son las pruebas que se llaman pruebas del talón en los niños recién nacidos a las 48 horas. Al principio se evitaban 7 alteraciones. Hoy ya hemos aumentado a 40, pero sobre todo tenemos otra cosa que sé que es una de las preocupaciones de Francisco Luzón, y es un gran banco de datos en donde contemos con las enfermedades en general, digamos infrecuentes, y sobre todo las neurodegenerativas, y que unamos a esto las experiencias tanto de los médicos que atienden a estas enfermedades y de los especialistas, como de los propios pacientes, que son fundamentales, y de los familiares. Pues bien, en este aspecto también se ha trabajado y hoy ya se cuenta, por ejemplo, en el CEDEM, que significa Centro de Detección de Enfermedades Moleculares, ya se tienen miles, pero muchas miles de enfermedades y alteraciones que sirven para que, en este caso concreto, los pediatras puedan, cuando tienen alguna sintomatología que no pueden detectar, puedan utilizar este gran banco de datos para orientación. Lo que yo quiero decir es que la Fundación Francisco Luzón, lo que yo quiero decir es que la Fundación Ramón Areces, que ha dedicado, como ustedes ven, desde el principio, la gran prioridad era la bioquímica perinatal. Después hemos pasado a las enfermedades infrecuentes en general y hoy pues dedicamos más de la mitad de los fondos del concurso para proyectos científicos en una cuantía total en los últimos 10 años de casi 10 millones de euros dedicados, y entre ellos enfermedades de índole neurodegenerativa como la esclerosis lateral amiotrófica. Quiero decirles con esto que para mí, como presidente del Consejo Científico, es extraordinariamente apetecible lo que acaba de decir el director. Yo ya también lo había comentado con la mujer de Francisco Luzón, y es que nos gustaría unir fuerzas, porque lo que tenemos que hacer es saber que dedicando esfuerzos, dedicando investigaciones, aquí también me han hablado de este adelanto que permite desde la propia piel seguir las alteraciones neurodegenerativas. Todo eso no cabe duda de que se logra descubriendo, se logra logrando penetrar en la realidad de estas enfermedades, que todas ellas se está viendo que tienen una base patológica molecular. ¿Y esto qué indica? Pues indica que dentro de unos años
dentro de años, y ojalá todavía le alcance a él, pues dentro de unos años podremos tener grandes progresos desde un punto de vista sanitario, si invertimos en salud. Y en este aspecto yo tengo que insistir en que considero que la personalización progresiva es fundamental, tanto en educación como en ciencia. Cada enfermo, cuando hablamos en general, pero después nos tenemos que dar cuenta de que cada paciente es distinto, cada ser humano es único, Y por tanto, tenemos que darnos cuenta de que, y esto lo saben muy bien los médicos y sobre todo los que se ocupan de este tipo de enfermedades, tenemos que acercarnos progresivamente a cada paciente. Y para eso se necesitan recursos. Y para eso es para lo que tenemos que tener este nuevo concepto de seguridad. Siempre hemos hablado de la seguridad como algo territorial, como algo de fronteras. No. Lo que tenemos que pensar es en la seguridad de cada ser humano, en la seguridad de que en lo que es más importante para él, que es la salud, tendrá todo el acompañamiento necesario, tendrá todo el conocimiento que sea preciso, y esto se gana con esta cooperación, con esta colaboración que en estos momentos se inicia o se consolida, mejor dicho, entre la Fundación Francisco Luzón y la Fundación Ramón Areces. Y nada más, decirles que yo sé desde hace muchos años, por el cargo que he ocupado en la UNESCO, que todos los seres humanos valen lo mismo, todos. Hay veces que no nos damos cuenta de eso y creemos que los más cercanos o los de los países más importantes valen más que los otros. Todos los seres humanos valen lo mismo, pero yo puedo decirles una cosa, puedo decirles que en el fondo de mi corazón yo sé que Francisco Luzón vale más que muchos. Muchas gracias. Presidente de la Fundación Paco Luzón, presidente y director de la Fundación Ramón Areces, es un placer para mí, como director del Instituto de Salud Carlos III, compartir parte de la mañana en un foro muy especial, porque van a hablar de dos cosas muy relevantes. Una es la investigación y otra es la esclerosis lateral amiotrófica. Son dos cosas muy relevantes, porque a pesar de los notables avances de la medicina moderna, en el plano molecular, en el plano genético, en el plano de las ómicas, de la imagen, de las nuevas tecnologías, todavía un buen número de enfermedades siguen teniendo efectos dramáticos sobre los seres humanos. Frente a esto no cabe el conformismo, no cabe la complacencia, al menos no cabe en la institución que yo represento. Cabe únicamente el abordar estos problemas, estas enfermedades de frente. Ese abordaje tiene dos ejes. Un eje está en el presente y otro en el futuro. El eje presente se relaciona con la mejora, con la verdadera orientación al paciente de los servicios sanitarios y los servicios sociales, colocando al paciente en el centro de todo ese ecosistema complejo de la organización sanitaria. El otro eje tiene que ver con el futuro, porque miren ustedes, las terapias que empleamos hoy en día en muchas de las enfermedades que han dejado de tener un efecto dramático sobre los seres humanos proceden de la investigación que se hizo ayer. Asimismo, las terapias que en el futuro vengan a aliviar o a curar algunas de estas enfermedades serán fruto de la investigación que hagamos hoy. Por eso este aspecto creo que es muy importante. En relación a la ELA, vivimos unos meses, vivimos un primer semestre del año donde están pasando cosas interesantes. Y si me permiten, les citaré tres. Una es la publicación en la revista The Lancet de mayo de 2017 de una especie de revisión seminario donde se puntualizan cosas importantes, como el hecho del cambio de paradigma
de una enfermedad neuromuscular a una enfermedad neurodegenerativa, el reconocimiento de la complejidad y la implicación de diferentes genes y procesos patofisiológicos en su desarrollo y, sobre todo, la importancia de comprender su heterogeneidad para desarrollar terapias viables clínicamente. Y eso yo creo que es un hecho relevante, sentar esas bases y sentarlas con claridad. También en primavera, también en mayo, en la revista Frontiers in Aging Neuroscience, se hablaba de reconocer algo muy evidente, ¿no? De hecho, en una revisión sobre los ensayos clínicos en ELA se decía 20 años de fracaso. Estamos más cerca de registrar un nuevo tratamiento. Reconociendo que, bueno, pues que en 2 décadas había habido pocos cambios dramáticos en las intervenciones terapéuticas en esta enfermedad o en este grupo de enfermedades. Eso estaba relacionado, como saben, en Lancet Neurology también, en julio de 2017, se publicaban los datos de uno de los ensayos clínicos de seguridad y eficacia de edarabona en un grupo en pacientes bien definidos, bien seleccionados, con ELA en un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, y una serie de acontecimientos que tenían lugar, como la aprobación de edarabona por parte de la FDA hace unos meses, siguiendo la estela de lo que ya había ocurrido hace algún tiempo en Japón y en Corea del Sur. Es decir, existen cosas que están pasando y están pasando muy deprisa. Bien, es verdad que nunca dejaron de pasar cosas en la ELA. Otra cuestión es que los abordajes son complejos, pero creo que en estos 20 años, a pesar de que no ha habido cambios en las terapias que resulten, digamos, primeras páginas en los medios generales, ni en los especializados, pero se ha venido trabajando de una forma muy intensa por parte de la comunidad científica y por parte, y eso yo creo que es muy relevante, cada vez mayor, de las organizaciones de pacientes y de ciudadanos interesados por esta y por otras patologías. Por último, permítanme en este acto hacer una pequeña reseña a lo que nos dedicamos, a lo que se dedica el Instituto de Salud Carlos III, o a una de las facetas a las que se dedica el Instituto de Salud Carlos III, como son el fomento y la financiación de la investigación. En este sentido, es de reseñar que en el Instituto, en las convocatorias, que saben que son convocatorias abiertas, que se resuelven por concurrencia competitiva, que tienen lugar una vez al año, como otras agencias financiadoras nacionales e internacionales. En estos últimos 6 años se han solicitado 31 proyectos que tienen que ver con ELA, de los cuales han pasado las evaluaciones por pares científicos 13. Esto supone una tasa de éxito relativamente alta, un 40% es una tasa de éxito alta. Sin embargo, claro, aquí seguramente una de las cosas que tenemos que cuidar es el numerador. La tasa de éxito en proyectos concedidos por ELA es alta porque el número de solicitudes seguramente no es alto. Y eso es algo sobre lo que seguramente tenemos que reflexionar juntos, y este es un foro muy apropiado para hacerlo. Por otro lado, existen diferentes grupos de investigación en este país, en ELA, que han llegado a ELA por diferentes caminos, a través de las enfermedades neuromusculares. Muchos de ellos participan o militan en nuestros programas, o en el programa de Consorcio de Centros de Investigación Biomédica en Red, CIBER, particularmente en el CIBER de enfermedades raras. Sin embargo, en el CIBER específico, en el CIBER donde seguramente debería haber un programa de este tipo de enfermedades de neurona motora, que es el CIBER de enfermedades neurodegenerativas, pues seguramente hay que revisar esta cuestión, en el sentido de que posiblemente
alguna de las líneas tendría que tener un mayor refuerzo, una mayor relevancia en lo que se refiere a la investigación en ELA. Para terminar, solo decirles las dos palabras clave que les comentaba antes, que son nuestras palabras clave. Estas, como les decía, son nada de conformismo, nada de complacencia, aunar todos los esfuerzos. Aquí estamos sentadas personas de diferentes ámbitos, de diferentes administraciones. Por ejemplo, la directora general de investigación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que también está en este acto. Tenemos diferentes trabajos que hacer desde diferentes perspectivas, pero solo un objetivo: no ser conformistas y seguir poniendo lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestras organizaciones para la mejora, por un lado, de la atención sociosanitaria de los pacientes con ELA, y, por otro, buscar oportunidades y buscar futuro para estos pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias por haberme ascendido a presidente de la Fundación, pero soy meramente director, puesto en el que, por cierto, estoy encantado. Tiene la palabra Francisco Luzón. Estimado don Raimundo Pérez Hernández y Torra, director de la Fundación Ramón Areces. Don Federico Mayor Zaragoza, presidente del Comité Científico de la Fundación Ramón Areces. Apreciado don Jesús Fernández Crespo, director general del Instituto de Salud Carlos III. Estimada doña Elena Andradas, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad. Doña Miriam Rabaneda, directora general de Planificación, Investigación y Formación de la Comunidad de Madrid. Autoridades, investigadores, miembros de asociaciones de pacientes, médicos, miembros de fundaciones, empresarios y ejecutivos, donantes a la Fundación, afectados de la ELA como yo. Amigos y amigas todos. Debo empezar esta breve introducción agradeciendo vivamente a la Fundación Ramón Areces su total apoyo para la realización de esta conferencia. Muchas gracias, Fundación Ramón Areces. Gracias que hago extensivas muy en particular a los 4 ponentes que esta mañana nos van a ilustrar sobre temas relacionados con la ELA, don Leonard van der Berg, coordinador del Centro ELA holandés, UMC de Utrecht, don Adriano Kio, director técnico y científico del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Turín, don Dexter, director ejecutivo de Paixton Technology, empresa patrocinadas por Microsoft y el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, nuestro contacto actual más relevante en Estados Unidos, y don Jesús Esteban, miembro del Consejo Sociosanitario de la Fundación Luzon y director de la unidad de ELA del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y extiendo mi agradecimiento a Alberto García Redondo y a Mónica Povedano, los 2 miembros también del Consejo Sociosanitario de la Fundación y coordinadores principales de este acto. Esta es la primera conferencia que la Fundación Francisco Luzon pone en marcha, como uno más de sus diversos campos de actividad. El de divulgar el conocimiento nacional y mundial de la ELA. Y debo de empezar diciendo que estoy muy contento tanto por la estupenda respuesta del patrocinador, como por la alta calidad de los ponentes, así como por las 300 personas que hoy estamos aquí, así como por los muchos que van a asistir por streaming. Y estoy muy contento especialmente porque la Fundación Luzon cree en la ciencia, porque la Fundación Luzon cree en la innovación y porque la Fundación Luzon apuesta por la investigación. La ciencia, la investigación y la innovación son esenciales para el desarrollo del ser humano. Esto es cierto en la salud y en otros ámbitos esenciales para aspirar a un mundo mejor. No habrá cura en nuestras enfermedades si no hay investigación.
Y por eso esta mañana desde aquí quiero hacer una llamada a nuestro país para que se convierta en un referente en investigación, cosa que hoy no lo es. España es un país avanzado del mundo en muchos campos, pero todavía sin un compromiso profundo de la sociedad y del Estado de apoyo a la ciencia y a la innovación. Esa falta de compromiso profundo se ha agudizado con la crisis económica reciente, y más en particular desde el año 2010. La investigación no es gasto, es inversión y por eso tiene que tener un desarrollo continuado y no cíclico. Someter a la investigación a recortes cíclicos ya en el Estado ya en las empresas es un grave error. La investigación se mueve en torno a tres grandes agentes nacionales: el Estado, las empresas y las fundaciones, así como a lo que procede del exterior. En nuestro país los tres ámbitos nacionales son manifiestamente mejorables tanto en cantidad como en calidad. España tiene un buen sistema sanitario, con talento humano e infraestructura potentes. Pero la investigación en la salud no está acorde con esta potencia sanitaria que el país tiene. Y por eso esta mañana reclamo que la investigación en salud sea potenciada tanto en el sector público como en el sector privado. La recuperación de los niveles de inversión pública en investigación de España en el 2009 debe ser abordada con urgencia e iniciar una nueva fase de crecimiento sostenido. Como también debe conseguirse que las fundaciones tengan estímulos fiscales significativos para invertir en investigación y medicina, como hacen otros países. Y las empresas deben entender que la sanidad debe ser un ámbito importante de su responsabilidad social corporativa, cosa que ahora tampoco ocurre en nuestro país. Dentro de la salud, hay un grupo de enfermedades, que son las neurológicas, que cada vez van siendo más prevalentes, que deben pasar a recibir una inversión relevante, hecho que todavía nadie asume en España, salvo alguna fundación privada. Solo si iniciamos un proceso nacional que impulse seriamente la ciencia, la innovación y la investigación, nuestro país podrá mantenerse en el ranking mundial de países avanzados. Hoy vamos a hablar de investigación sobre la ELA, campo que la Fundación Luzon tiene como uno de los dos pivotes fundamentales a impulsar y desarrollar. De hecho, nuestras dos grandes líneas de objetivos son: 1. Volcarse en el presente, ayudando a que los enfermos y sus familias vivan con mejor calidad y dignidad. Y 2. Poniendo su grano de arena para resolver el futuro, impulsando la investigación en la ELA en España, investigación que debe estar debidamente conectada con centros de referencia internacionales. Hoy empezamos a sembrar. Estoy plenamente convencido de que las nuevas siembras que iremos haciendo en estos próximos meses y años ayudarán a que encontremos progresivamente soluciones a esta perversa enfermedad de la neurona motora y a otras enfermedades neurodegenerativas. Acabo. Disfruten todos de esta jornada, y gracias a todos por estar aquí. Y por vernos y oírnos vía streaming. Gracias. Magnífico.